social con dos periodistas ambientales, una muchacha francesa, Lucie Touzy, y Alejandro Ruthenberger. Ahí Ahí están está. ambos. Hola, Bienvenidos. Hola, hola. ¿cómo está? Muy bien, Gracias. muy A ver, acá, contento de tener este encuentro y los estaba presentando un poquito. Estaba diciendo que, bueno, la dama que tenemos aquí hoy es Lucie Touzy. Ella, ¿está bien dicho Lucie Touzy? Perfecto. Bueno, ella es nacida en Francia y nuestro compatriota ahí, Alejandro Rosenberger. Después me contarán cómo México los ha juntado y demás, pero ambos son periodistas ambientales, son gente, bueno, comprometida con los grandes problemas que afectan a la naturaleza a nivel mundial, porque el cambio climático vemos que tiene una repercusión global y han hecho algo más que el lamento y la queja. Han hecho un documental que nos permite entender algunas cosas, sumergiéndose en la Amazonía peruana, una Amazonía bastante desconocida, no solamente en Francia, Lucy, como vos manifestaste en algún reportaje, sino aquí también. La Amazonía peruana es un gran misterio. Tenemos mucha referencia a la Amazonía brasileña, pero no de la peruana. Y bueno, han compartido allí vivencias con la comunidad ayaninca, si es que así está bien pronunciado, sí. y han hecho un documental de 40 minutos maravilloso que nos cuenta qué está pasando allí que puede afectar al mundo entero. Así que muchachos, bienvenidos, gracias por estar aquí, es un placer contar con ustedes. Y bueno, quiero que me cuenten un poco la génesis de este trabajo, cómo ha salido esta idea de hacer este documental, cómo se han conocido ustedes. Este vivo es Bueno, suyo. un poco esto, bueno, mucho gusto primero y muchas gracias por darnos la oportunidad de presentar un poco nuestro documental. Ujú. No sé si me quieres presentar. Sí, igualmente como Lucy, muchas gracias por darnos esta oportunidad, porque está bueno. Nosotros cuando hicimos esto, nuestro objetivo es justamente tratar de que se pueda reflejar estas problemáticas que están afectando esta zona que, como dice usted y como bien decimos, cada vez que hablamos de esto no es muy conocida, más allá de ahí en Perú, ahí mismo en Perú, cuando estábamos en Lima, así para arrancar solamente. Nosotros hablábamos de esta región a gente que es de Lima y no conocían a los ayánicas, no conocían lo que es la selva central. Entonces, este tipo de charlas está bueno para dar a conocer estas problemáticas y tratar de generar conciencia, que es lo que buscamos. Sí. Está muy bien, Lucy, te escucho. Sí, entonces todo empezó en 2016, o sea, hace ya algunos años. Yo viajé a Perú con dos amigos de la universidad para hacer una práctica. Había que filmar algunos proyectos de una asociación que se llama Solidail, de una asociación francesa, que tiene proyectos como la construcción de escuelas, aldea de salud, con justamente la comunidad ayáninca.
Así que fue como la primera vez que primero descubrí el país, descubrí la Amazonía y descubrí también las comunidades nativas. Y de ahí me enteré de las problemáticas que tenían justamente los pueblos de allá, tanto los pueblos nativos como los pueblos de la región que se llama Selva Central. Y me interesé a la temática y después cuando me encontré con Alejandro en México, porque tenía 2 semanas de vacaciones durante mi estadía ahí en Perú, así que aproveché para descubrir otro país de Latinoamérica y me fui por México. Y él estaba allá trabajando en un hostal y como era periodista también empezamos a charlar y de ahí le conté toda mi experiencia, toda la experiencia que había vivido allá en la Amazonía y le interesó, empezamos a charlar mucho sobre el tema y finalmente empezamos a decir, bueno, sería lindo poder hacer un proyecto audiovisual, volver juntos algún día y armar un proyecto bien preparado, con financiamientos, pensar bien el guión y hacer algo audiovisual justamente para mostrar esa región, porque yo de ahí me di cuenta que nunca había escuchado hablar de la Amazonía peruana. Acá en Francia nunca vi un reportaje sobre esto, cuando se habla muchísimo de Brasil, que tienen justamente las mismas problemáticas que en Perú, son las mismas problemáticas, los mismos pueblos nativos, y Perú tiene la segunda superficie más grande de la Amazonía. Entonces, muy importante también hablar de esta zona del continente americano. Y de ahí nació el proyecto y preparamos todo acá en Francia. Él se vino por Francia, preparamos el proyecto y de ahí nos fuimos en 2019 y empezamos a filmar con los contactos que yo tenía y un contacto lleva al otro y de ahí empezamos ¿cómo decir?, a ampliar un poco justamente, veníamos con una idea más de mostrar las problemáticas ambientales para los pueblos nativos y cuando estuvimos allá, que conocimos más la zona, empezamos a ampliar un poco el objetivo del documental y quisimos hablar del cambio climático en general, de los efectos sobre los pueblos nativos y también locales. Y de ahí Ahí, nació... haceme un pequeño punto, Lucy, porque me Sí, interesó mucho que ustedes no solamente abordan la problemática desde un punto de vista, digamos, de la ecología, sino desde el punto de vista de los humanos que allí conviven. Los paisajes generan ciertas formas de vida, ciertas culturas acordes a esos paisajes, y cuando ese paisaje cambia, y cuando ese paisaje se modifica, y cuando esos árboles ya no están, y ciertas formas de vida se modifican porque faltan los árboles, los ríos son otros, la temperatura es otro, también mueren esas formas culturales. Entonces, esta doble mirada desde lo naturalista, digamos, y desde lo humanista o antropológico, si se quiere, está perfectamente interrelacionada y me parece sumamente valiosa. Sí, 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 es tal cual como usted dice. La cuestión de las Tuteame, por comunidades. favor, porque me hace sentir de 120 años. No, es la costumbre acá en Francia, no se tutea a nadie, entonces Está muy bien. ya sí. quedó la costumbre. Pero sí, como Pero vos la decís, francesa es ella, ¿eh? Vos sos bien argentino, así que sí, ni sí, es tuteame. verdad, es Y a verdad. propósito, el español de Lucía es perfecto. Habla como una Gracias. santafesina más, como yo, ¿eh? Habla igual que yo. No le harás escuchar cumbia de los Palmeras ni nada de A eso, ¿eh? O veces, sea, a veces, a veces de sí. vez en cuando, de vez en cuando. Muy bien. Pero sí, lo que decía es que las comunidades nativas, por estos cambios que, como vos decís, se están viendo y están impactando estos últimos años, que son generados por nosotros, por el ser humano, obviamente, están sufriendo mucho estos impactos de ellos porque ven modificado totalmente su identidad como pueblo milenario. La Yaninka es un pueblo que viene desde hace cientos de años viviendo de una forma y actualmente tienen que modificar. Ya después podemos adentrarnos un poco más en cada característica, pero por ejemplo, un ejemplo de esto es que comunidades que están cerca a las ciudades, porque las ciudades también van creciendo, entonces comunidades que quedaron casi pegadas a las ciudades, pegadas hablando, no al lado, pero hablando en un bosque, una selva amazónica pegada, son unos pocos kilómetros, eh, tienen que dedicarse, por ejemplo, al turismo
porque no les queda otra, no tienen más bosque para cazar, no tienen más ríos, o los ríos que quedan están contaminados, no pueden pescar, no tienen más que hacer. Si quieren sobrevivir, tienen que dedicarse al turismo, por ejemplo. Entonces, eso realmente está afectando esa cultura que ellos traen desde ancestral, y eso se ve día a día, se ve que muchas comunidades, hay algunas, obviamente nosotros, si hablamos de tal vez la Amazonía profunda, de Perú, en el medio de Brasil, bueno, obviamente que hay comunidades que todavía siguen viviendo, pero en este sector que es la selva central, que por ahí para ponerlo en el mapa está, justo se llama la puerta de entrada a la Amazonía porque es la primera selva, está la cordillera de los Andes que sube por Perú, y es la bajada de la cordillera, de ahí empieza la Amazonía, y es ese, justo ahí apenas baja de los Andes, ahí es donde está la selva central. Es una selva alta, es una selva que está a 800 metros de... Venden algunos destinos de pesca en la Amazonía como lugares prístinos, vírgenes, inexplorados, selváticos, salvajes, ¿no? Y vos me estás hablando de lugares contaminados, bueno, con cerros pelados donde ya no quedan forestación. Quien vea el documental, por supuesto, es un camino del dolor siempre enterarse de las cosas, ¿no? Uno puede hacer así y no ver el problema y abrir la heladera y seguir sacando comida, pero pensar que estas cosas ocurren en otro lado y que no nos llegan a uno. Pero hay una de las frases de uno de los señores que aparece casi sobre el final, que dice: el cambio climático no mide ricos o pobres, nos va a llegar a todos y nos va a afectar a todos. Me pareció una hermosa frase y una hermosa síntesis de por qué estamos nosotros dos hablando de un problema que en teoría es peruano, y no, y es de todos. No, Sí, sí. claramente, claramente es de todos, y más en este caso que afecta a lo que llamamos el pulmón del mundo, Bueno, uno de los pulmones del mundo, que evidentemente los ríos de la Amazonía, que luego alimentan a todo, a nosotros en Argentina, por ejemplo, todo lo que pase ahí obviamente que va a tener repercusión en los países vecinos y en el resto del mundo. Pero los eso lo primeros, estamos viviendo, perdón, Lucy, eso lo estamos viviendo directamente nosotros aquí en Argentina. El año pasado tuvimos uno de los picos más secos del Paraná de Sí, los últimos 70 años. Las previsiones hidrométricas para este año también son igual de tristes. Eso hace que especies de nuestra cuenca no reproduzcan. Hay más de 50 represas en la cuenca alta del Paraná que está en territorio brasileño, que están reteniendo el agua en un año seco, y en contexto pandémico, al no necesitar grandes volúmenes hidroeléctricos para generar energía, esas represas no están produciendo al ritmo que deberían, de modo tal que no pasa agua para abajo. Y ahí estamos nosotros, a veces sin agua potable en Puerto Iguazú, porque el río está muy bajo y las tomas de aguas quedan en seco. Ahí estamos nosotros con un Paraná, con especies que no tienen el valle de inundación lleno para poder reproducir. A eso claro. se le suman otros problemas locales argentinos, que es que Argentina exporta pescado de río, de modo tal que ese pescadito que está cada vez en menos agua y más vulnerable es más fácilmente pescado, bueno, produciendo un negocio fabuloso para algunos frigoríficos que exportan. O sea que lo que pasa en el Amazonas está teniendo influencia directa en lo que pase aquí. Y bueno, ustedes nos llevan a un área y a comunidades que están fuera de nuestro mapa mental, de nuestro diccionario. Háblenme de los Ayaninka. ¿Qué tal esta gente? ¿Cómo los recibió? Bueno, ustedes vienen a mostrar algunos problemas que los afectan, que han colaborado. ¿Cómo fue esa experiencia de 3 meses de convivencia con ellos, no? y bueno, fue que yo como había ido una primera vez, tenía ya algunos contactos de algunos miembros de comunidades con quien había quedado conectada siempre, porque ahora también ellos están siempre conectados, tienen Facebook, tienen redes sociales, así que es más fácil también para guardar un vínculo con ellos. Y antes de irnos por allá, les informamos que íbamos a hacer un documental
y les encantó la idea porque ellos justamente lo que quieren es difundir justamente lo que está pasando allá. Así que fue como que están felices que vayamos allá y que vamos a difundir sus voces porque quieren estar escuchados y tienen la sensación justamente que nadie le da la importancia que tendrían que tener. Y entonces la primera opinión que tuvieron fue muy positiva. Después, llegar a comunidades muy lejanas es más difícil cuando no conoces a nadie y tenés que tener algún vínculo que te lleve a alguna comunidad, algún jefe de comunidad, porque hay jerarquía también a respetar, hay que ver también con el jefe de la comunidad si acepta que vayamos a filmar, hay que respetar algunas reglas. Y tuvimos la suerte de trabajar con una ONG que se llama CEPAR, y esta ONG justamente trabaja con muchas comunidades nativas de la zona, con temas de piscicultura, por ejemplo, como estábamos hablando de la pesca. Ellos, los miembros de comunidades nativas, ahora mismo, por ejemplo, tienen que empezar a hacer piscicultura para poder justamente vender los pescados para poder ellos comer y también para su consumo personal. Así que no pueden pescar así nomás como lo hacían hace algunos años. Ahora ya tienen que ellos mismos hacer su propia piscicultura para poder comer y vender. Así con esta ONG tuvimos la oportunidad de llegar a nuevas comunidades que yo no conocía, tampoco Alejandro, y de ahí nos abrían las puertas enseguida porque conocen a esta gente que trabaja en la ONG. Nosotros Claro. llegábamos, nos presentábamos y de ahí no había ningún problema, nos dejaban filmar, son un poco tímidos al principio para hablar, para conversar, Sí, sí, quedan un bastante. poco, sí, dejan una distancia al principio, pero cuando empiezan a tener un poco de confianza, ya se empiezan a liberar un poco y a decir lo que está pasando allá. Ujú. Así fue más o menos. Aquí nos hacen una pregunta la gente de Fogón Amigo. Dice, en cuanto a la situación post-conflicto bélico entre Perú y Ecuador, ¿cómo repercute en la zona? Entiendo que aún hoy, después de 2 años, dice, no debe ser fácil organizar una campaña ambiental en ese contexto. ¿Puede ser? Sí, es O muy ahí difícil. no, Ahí no. en esa zona no afecta tanto lo que fue el conflicto con Ecuador, por lo menos que nosotros hayamos podido ver, pero sí Ujú. lo que se ve es que todavía no, en cuanto al tema ambiental, falta mucho, no hay, el Estado no toma muchas medidas que digamos en esa zona por lo menos, y por lo que nosotros pudimos ver, el Estado Nacional hablo, de Perú, Ujú. porque luego están las municipalidades bueno, que como pueden, a nosotros nos recibieron y ellos intentan hacer diferentes campañas, pero todo, que todo suma, obviamente, pero que para lograr cambios importantes es muy difícil. Ahí incluso se aprovecha mucho, bueno, los ríos con hidroeléctricas. En esa región hay 6 centrales hidroeléctricas, en una región muy pequeña. Hay minería, y mucha minería ilegal también, Claro. que según lo que Y nos... esas 6 centrales hidroeléctricas que habla Alejandro son justamente 6 hidroeléctricas que no son ni siquiera para la zona, están exportando los recursos para otros lados. Y el hombre que nos contó esta historia justamente decía, A ver, ahí volvimos. Oh, ya las está, conexiones. Hay sí. que rezarle a San Internet en cada vivo de Sí, Instagram. Bueno, sí, aquí sí, estamos. sí. Son cosas que pasan. Antes que nada, para contarle a la gente, el documental que ustedes han hecho, que se llama El tiempo se acaba, es un nombre más largo, después lo van a decir todo completo ustedes, pero El tiempo se acaba. Se puede ver ya formalmente en Facebook, ¿no? Cine Lines, que es Sin Sí, Fronteras. sí, Cine está en Lines, Facebook. que lo busquen. Limes, sí, viene del latín, sin el limes, que significa sin límites o sin fronteras. Bien. Está en Facebook y está en YouTube también. Ahora está público también en YouTube, así que por ahí es más fácil. Lo buscan Eh, así como El tiempo se acaba. el tiempo se agota. El El tiempo tiempo se se agota. agota, perdón. Sí, el tiempo se agota. Sí, lo buscan así como el tiempo se agota y va a aparecerles. Sí. Eh, está en Bueno, cine.
qué bueno, qué generoso que esté esto disponible, que sea un material de consulta. ¿Han tenido referencias de otros documentales por el estilo? ¿Han sido absolutamente intuitivos? ¿Se han largado a ver qué salía, qué nos proponía el lugar? ¿O se han trazado una hoja de ruta de decir, vamos a investigar esto, sin abrir puertas o ventanas a otras cosas que vayan surgiendo? ¿Cómo fue? Esto surge más no por ver otros documentales que sí vimos, que sí nos interesan, pero más que nada es Ujú. por la experiencia de Lucy, como ella había tenido esa experiencia y como dijo ella cuando nos conocimos y me cuenta esta experiencia, los dos tenemos ese alma viajera. Yo estaba en México viajando también, había agarrado la mochila, dejado todo en Argentina, estaba como viajando, ella tenía ganas también. Entonces esa experiencia que vivió ella nos dio muchas ganas de hacerlo, surgiendo de ese acontecimiento. Y después, por qué le dimos el enfoque ambiental, fue justamente por lo que ella vio ahí y lo que me comentó y lo que pudimos ir viendo también cuando nos empezamos a comunicar con las comunidades nativas antes de ir o con los pobladores antes de ir, que como dijo Lucia, en un principio nos queríamos enfocar solo en las comunidades, pero cuando fuimos, sí, ahí nos dimos cuenta de que está afectándolos a todos, que es una problemática muy importante, una de las más importantes que actualmente afecta a la región, aunque hay otras, obviamente, como siempre digo, la pobreza, hay mucha pobreza, mucha precariedad en esa región, Ujú. hay desnutrición, hay problemáticas muy graves también, pero el tema ambiental también hay que ponerlo sobre la mesa, siempre que se habla de problemáticas hay que ponerlas sobre la mesa porque es el futuro, de eso depende el futuro del planeta, básicamente. O sea, no se ¿Hubo debe, miedo hubo miedo en algún tramo de la expedición o alguna situación de riesgo? Y miedo no, porque nunca tuvimos problemas filmando, o sea, siempre nos abrieron las puertas, estábamos, como dije antes, con la ONG, así que eso también nos facilitaba el proceso. Solamente una vez, cuando quisimos ir a filmar una minería que supuestamente era ilegal, fuimos con los pobladores de la zona y al principio nos decían, sí, pueden venir a filmar, porque ellos era un pueblo que justamente luchaba contra esa minería que se instaló en su territorio, sin pedirle acceso, sin pedirle nada. Vinieron, se instalaron y le sacaron los recursos. Y ellos luchaban justamente para echarlos de la zona y una vez nos dijeron, bueno, tal día vamos a ir a manifestar, pero puede ser peligroso, pero vengan para filmar. Y finalmente a último momento nos dijeron, bueno, mejor no vayan porque tenían miedo ellos por nosotros. Decían, no queremos que les pase algo feo con las cámaras y todo el material que ustedes tienen. Así que nos dijeron, bueno, mejor no vayan y entonces no pudimos filmar sí, hasta llegar al momento este y bueno, fue el único momento que tuvimos sí, sí, problemas, sí. entre comillas, si no, nunca nos pasó nada, siempre pudimos Ujú. filmar todo lo que teníamos ganas de filmar, pudimos llegar a autoridades locales, regionales, de las provincias. Ujú. En esto realmente tuvimos mucha suerte y muchos contactos que nos ayudaron y apoyaron en el proyecto. Una de las cosas interesantes a mi punto de vista que tiene el documental es que le ponen ustedes el micrófono a los pobladores para que hablen. No es un documental que viene con una mirada europea o argentina a ver los problemas ajenos y a contarlos a su manera, sino que ellos mismos Sí, están totalmente compenetrados con su problemática y contando sin temor y demás, qué es lo que les pasa, porque bueno, viene una minera, vos te ensucia el río del que vos tomás agua, pescás y haces tu vida vinculado a ese curso de agua, y te está expulsando, aunque esa minera esté a 20 kilómetros de tu lugar, digamos, es lo que ustedes están un poco contando, que vino una empresa, no le pide permiso a nadie, se instala. Hay grandes el tema de los latifundios, no sé si allí está presente, pero por ejemplo en la Amazonía brasileña hay cuatro grandes facendas que, bueno, puertas adentro son feudos o países aparte, ¿no? Lo que pasa puertas adentro de sus límites termina afectando a todos, pero ahí el Estado no entra.
Y No, eso es un no. problema serio. Y aquí tenemos ese tipo de problemas en algunos lagos del sur argentino, comprado por poderosas personas que se adueñan de territorio entero, de los pasos para llegar a ese lago, con lo cual se adueñan del lago, porque si no puedes llegar, el lago pasa a ser tuyo. Ese tipo de cosas, Joe Lewis y todo ese tipo de gente bueno, se adueña literalmente de maravillas naturales que nos pertenecen a todos. Y esto es importante recalcar en cada producción que hace un periodista ambiental. Los recursos naturales son de todos, de toda la humanidad, no son esto de llamar recursos a veces pone en una lógica económica bienes que son de todos. No Ujú. son recursos que sirven en tanto yo los puedo transformar en plata. Son recursos en tanto son recursos de vida también. Ese árbol que está allí dándome oxígeno, me está enriqueciendo. No necesito transformar eso en dinero. Pero bueno, la lógica económica, algunos líderes políticos, como en el caso de Bolsonaro, que ha hecho bastante poco, por no decir trabajo bastante contrario a cuidar su Amazonía. Lamentablemente la inestabilidad política de países como Perú también hace que las cuestiones ambientales queden siempre postergadas en la agenda. Y ahí Claro, los sí. resultados. Sí, 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 es lo que decimos siempre por ahí, que justamente aquí en Europa decimos que se habla mucho más de la cuestión ambiental, se plantean proyectos en el Senado, como que se intentan hacer cosas, porque aquí en Europa se puede, porque aquí en Europa la estabilidad económica, social, política lo permite. Tal vez en Latinoamérica, en países como Perú, donde hay mucha pobreza, se aleja del centro de Lima y hay mucha, mucha pobreza. Bueno, obviamente que estas cuestiones quedan atrás, En como segundo quedan plano, en segundo sí. plano, como decíamos antes, con el tema, obviamente, que hay problemas que son muy graves, como que haya niños que se mueran de hambre, obviamente es gravísimo y hay que estar ahí, pero justamente hay que estar ahí para tratar de solucionar eso para que sí podamos pensar en los recursos, porque realmente son problemas que por ahí no lo vemos ahora, nosotros en las grandes ciudades aquí no lo vemos. Tal vez si yo no hubiera ido, no hubiéramos ido a la Amazonía, Claro. nunca nos hubiéramos enterado de esto. Pero son problemas que, como decíamos antes, nos van a afectar en un futuro si no hacemos nada. Entonces, está claro que que el Estado tiene que tomar medidas, tiene que ponerse a pensar en esto, pero Están como, iniciando la sí, conciencia. Lo que nos decían allá también es que están empezando justamente con la educación ambiental, a concientizar la población, pero están de verdad al inicio de este proceso. Por el momento hay mucho por hacer todavía, mucho trabajo, pero lo inician sí, lo inicio. Pero pienso que también como vos decías, hay mucha corrupción, también. mucho capital extranjero que va y se apodera, eso todavía falta mucho por hacer para poder llegar a un momento en el que digamos, bueno, se está cuidando realmente la Amazonía. Por ahora no se ve, se ven pequeñas Ujú. cosas, pequeñas cositas, como esta ONG que los ayudaba a tratar de hacer una agricultura sostenible o de tratar de educarlos de manera ambiental, pero todavía obviamente se está muy lejos. Y también dentro de las comunidades nativas se ve que ellos se dieron cuenta, como ahora empiezan a consumir cosas de plástico que antes no consumían, por ejemplo, empezamos a ver que ellos también tienen que empezar a entender qué hacer con este plástico, reciclarlo, no tirarlo solamente en el piso y esperar que desaparezca. Y vimos en algunas comunidades justamente que están haciendo forman lugares a donde ponen reciclaje de botella de plástico y un lugar a donde todo el mundo tiene, toda la gente de la comunidad tiene que tirar su plástico. Vemos también que ponen tacho de basura, empiezan también ellos a darse cuenta que se tienen que adaptar a esta situación porque consumen cosas de supermercado, consumen, tienen latas, tienen plástico, Sí, tienen un sí, poco es de lo que todo. decíamos al principio de la identidad que se está Claro. perdiendo, o sea, va todo de la mano, o sea, obviamente ellos se están, podríamos, como occidentalizando, podríamos decir, claramente, o ¿Conservan sea, un se ven lenguaje que ¿conservan un lenguaje de etnia aborígeno o hablan sí, español ellos? hablan en español, pero tienen su idioma, su lengua yánica, Sí. la cual, bueno, teníamos ahí el diccionario a veces en el celular,
pero todos ya los niños hablan español, los adultos hablan los dos idiomas, pero los niños ya se está perdiendo, que se está perdiendo, ahí lo perdimos. Va perdiendo la lengua madre, ¿no? Se está perdiendo, ahí se Ahí había volvió. desconectado. ¿Me están viendo? Ahora sí, ahí Se va Otra cortando. vez se nos ha quedado congelado. ahí lo A ver, escuchamos, al menos te a ver escuchamos. ahí, ¿me están viendo? ¿Se Ahora escucha Ahí bien o está, no? sí. Ahora sí, ahora sí. Ahí Hay que está. sufrir con estas conexiones. Bueno, Sí, sí. que bueno, las comunidades aborígenes o van desapareciendo porque las corren físicamente o las van absorbiendo culturalmente, como en este caso, niños que empiezan a perder su lengua, costumbres que empiezan a ser perdidas, formas de vida que empiezan a perderse, ustedes lo han dicho antes, gente que ya no puede pescar en sus ríos y que tiene que pasarse a la piscicultura para ver un pez. Y esos son formas o pequeñas postales del futuro para comunidades como la nuestra, donde todavía el pez está a mano y por lo tanto lo explotamos a mansalva, aunque esté en peligro su posibilidad reproductiva, y quizá en unos años terminemos, como los Ayáninca, teniendo que cultivar esos peces que antes andaban a montones, sueltos y salvajes por el río para poder ver uno, porque ya ese río o va a estar contaminado o modificado con un megaproyecto que aquí se va a hacer, que es la hidrovía del Paraná, que va a permitir a buques de ultramar llegar hasta las bases del Paraguay, con una alteración ecosistémica que nadie mensura ni nadie nos informa. Y aquí un poco el valor también de lo que hacen ustedes. A falta de información oficial, a falta de poder buscar en Internet qué está pasando con los Ayánicas, qué bueno que haya gente que dedicó su tiempo, su vida, buscó capitales, terminó en un lado del mundo muy distinto al suyo para algo que, decir, bueno, dejo una semilla. No sé si va a lograr algo, pero alguna conciencia va a tocar, ¿no? Y en la medida en que haya Claro, mucho más interés en generar ese tipo de cosas, bueno, tiramos 10 piñas, alguna va a entrar, ¿no? claro, claro. Sí, 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 por eso estas charlas, como decíamos al principio, es buenísimo que tal vez haya una persona que escuchó y que se interesó en la temática y busque en internet y diga, ah, mirá, mejor empieza a modificar su modo de vida, porque también somos nosotros, obviamente somos una sociedad consumista, todos, ay, lo perdimos. Quedar congelado, a ver si volvemos. ¿Estamos ahí o no? Ahí está. Ahora Sí, escuchamos, ahí estamos de nuevo. ahí estamos. ¿Qué edades tienen ustedes? Yo tengo 33 y 25. 25. Y 25. Y mirá vos, ¿tu familia no ha tenido miedo, Lucy, de que te vayas a la Amazonía peruana, ahí muy lejos de su radar? No, no, la verdad no, porque saben que es lo que me gusta, a mí me gusta viajar y ya están acostumbrados desde que tengo casi 20 años, estoy viajando, haciendo práctica al extranjero, así que se acostumbraron y justamente decían "Ah, hermosa", y ahí conmigo iban a descubrir también la zona, mandando fotos, ellos descubrían cómo era la Amazonía, porque de verdad acá, como le dijimos, acá no se ve la Amazonía peruana, yo nunca vi un reportaje sobre esta zona. Cuando preparamos también el documental, nos dimos cuenta que no había mucha información sobre la zona, sobre la región de la Selva Central, y ahí nos dimos cuenta que nuestro documental podía justamente ser interesante para hacer descubrir la Selva Central a la gente. Perfecto. Eh, un dato que me llamó la atención del documental de ustedes, dice, el calentamiento global comenzó en 1750 aproximadamente. O sea, uno tiene la idea de que el calentamiento global es un fenómeno de los últimos 30, 40 años. No, no. Acá hubo una revolución industrial, o sea, son ladrillos sobre ladrillos. Que ahora estemos poniendo muchos ladrillos no quiere decir que esto no haya empezado muy atrás en el tiempo, ¿no? No, claro, es justo lo que decía antes, o sea, desde la industrialización, el ser humano ha cambiado, ha empezado a ser muy consumista nosotros mismos, siempre queremos tener el celular más nuevo, la internet y ver una serie, ver televisión.
sin pensar que tal vez ese consumo de energía que estamos teniendo cada uno, más sumado a la sobrepoblación mundial, sobrepoblación que se veía mucho también, mismo en la región esta de la selva Sí. central, nos decían que también es una problemática la sobrepoblación, porque cada vez hay menos lugar. Las comunidades nativas ya también no tienen lugares donde ir, porque tienen sus tierras, ellos tienen la suerte de poder, no sé si fue el último gobierno peruano, pero le aprobaron, les dieron sus tierras, sus tierras ancestrales, Ah, se las devolvieron. Así que en un esa reconocimiento zona, de derecho, digamos. claro, le reconocieron el derecho a Pero las todavía tierras. no está todo bien No está todo bien delineado, geolocalizado, sí, sí. claro, tienen que delinearlo bien, Y pero eso al tarda menos, claro, mucho. nos Dicen que decían, justamente están luchando para presionar un poco, para delimitar un poco los territorios de cada uno. claro. Pero ellos Aquí crecen también y se Analia, van, Analia Verónica, una de las personas que nos está escuchando, dice que lindo ver que gente joven se ocupe y preocupe de estos temas. Ellos son la gran semilla del mundo y hay que aprender y apoyarlos. Así que bueno, están sembrando, mis amigos. Por bueno, suerte, Muchas gracias. sí, sí, es maravilloso esto. Y vos sos periodista ambiental, Lucy, y escribís, ¿no? ¿En dónde se puede seguir tu producción? ¿En qué blog o qué website? ¿Dónde estás escribiendo? Y bueno, yo estoy escribiendo por un sitio francés, así que estará todo escrito en francés, obviamente, que se llama notreplanet.info. Es un sitio que trata todas las temáticas ambientales a nivel internacional. Y los artículos que hago, reportaje sobre justamente estas temáticas, los publico también en español en el blog que tengo en conjunto con Alejandro, que también se llama Cinelimes, como nuestro canal YouTube. Es un proyecto que hicimos juntos, con artículos que a veces hacemos juntos solamente para el blog. Y yo cuando hago algo para el sitio web por el cual estoy trabajando, lo traducimos después en español para tener los dos idiomas y llegar a más gente justamente para poder dar la información a todos. Eh, una pregunta que va hacia dos personas jóvenes, sobre todo, además de ser ambientalistas. Uno que ya ha vivido medio siglo, empieza a ver que hay un balance de un 60% de frustraciones y un 20 o un 30 recién de logros o de cosas positivas en lo que respecta a lo medioambiental o a lo ambiental. Eh, se- Después de hacer un documental como este, ¿son optimistas con respecto al futuro ustedes? creemos que Listo. No más preguntas, Más señor o juez. menos. no, realmente yo personalmente creo que falta, creo Sí. que se tiene que pensar. Yo pienso que primero como latinoamericano, tal vez Lucy tenga otra mirada, habiéndose criado aquí en Europa, pero yo habiendo nacido en Argentina, tal vez soy consciente de que hay problemas que solucionar ahora ya muy graves, tal vez antes de ponernos a tomar medidas grandes. Obviamente creo que hay que tomar medidas pequeñas, por lo menos empezar a ver, a mirar, como vos decías antes en el sur, que no puede ser que estemos vendiendo o destruyendo los bosques o contaminando los ríos. O sea, obviamente eso sí, pero pienso que también hay problemáticas muy graves a solucionar para que podamos ahí sí meternos de lleno en esto. Pero por el momento, si todo sigue igual, creo que, como decimos en el documental, el tiempo se acaba y lamentablemente, no soy muy, tal vez no lo vea yo, no lo vean mis hijos, pero sí lo van a ver las futuras generaciones claramente, este cambio que estamos generando ahora, pero que se verá más adelante. Sí, Háblenme consumir de... siempre vamos a, perdón, sí. Sí, sí, no, no, termina, Lucy. No, iba a decir solamente que consumir, siempre vamos a consumir. Yo haciendo mis reportajes, justamente hablando de sustentabilidad, hablé en algún momento de una ciudad que se llama Huatulco, en México, que es la primera ciudad sustentable de América y la tercera a nivel mundial, pero como lo dicen ellos mismos, son sustentables, pero no a 100%. Y ellos mismos dicen, es imposible hoy en día, en el mundo en el cual estamos viviendo, de lograr hacer sustentable a 100%. Siempre habrá algo que hace que no va con el medio ambiente, que no está respetando tal regla. Así que
me parece que ser sustentable 100% va a ser imposible, pero si cada uno intenta de cambiar un poco su modo de consumo, intenta de consumir menos, porque hay cosas que nos damos cuenta hoy en día que no necesitamos, lo consumimos por consumir, nada más. Si cada uno Exacto. suma así esas acciones, puede ser que logramos algún Sumado cambio, a sí, las grandes medidas a que las tiene que grandes tomar medidas, el sí. Estado. El poder político es el único que puede salvarnos, es el poder, porque nosotros podemos hacer cositas, podemos consumir menos, pero si el Estado no hace nada, y bueno, no vamos a lograr muchos cambios, creo. Bueno, Claro. entre las notas positivas que podemos decir últimamente que han pasado por Argentina, que no son tantas, es que se ha aprobado la ley de educación ambiental en los colegios. Y eso es importante porque ya esto pasa a ser una materia escolar. Y Ajá. bueno, ahí es donde se abona el terreno para sembrar las semillas, ¿no? Y estas Claro. generaciones nuevas que quizá vengan con una mente Claro. que supere la nuestra, ojalá así sea, con lo que les quede, con lo que les dejemos, hagan de este mundo algo vivible. Eh, Me interesó algo al pasar, que el cruce de miradas de ustedes. Ella, europea, francesa, viene de un país donde algunas cosas funcionan, han hecho muchas cagadas, pero bueno, han también recorrido esos caminos y están en pos de algunas soluciones. Vos, argentino, latinoamericano, venís de un país, de un continente donde sabemos que las patas de la cama son tres o dos, no cuatro nunca, y Sí, hay sí. cosas que no funcionan y nos acostumbramos a vivir así, atando con alambre, solucionando problemas. ¿Cómo complementan esas dos miradas ustedes? O Lucís Sí. ¿cómo te puede? Latinoamericanizó. Latinoamericanizó, Un poquito, o vos te sí. europeizaste, o a ver, ¿cómo está ese juego de No, cuando hay sí. un dilema? La mirada es latinoamericana, es europea, es una mezcla, ¿cómo se nutren los dos ahí? Es una mezcla, pero pienso más tirando a Latinoamérica. Creo que ella se empapó más de Puede Latinoamérica. ser, Vivió en Argentina 2 años casi. sí, Eh, ¿Nos escuchás ahí? ¿Se cortó? sí, se cortó. Está bien, está bien. Bueno, ella vino a Eh, jugar de visitante, diríamos en términos futboleros, ¿no? sí, 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 claramente, sí, sí. Sí, Bueno, sí. y a ver, Lucy, soy el presidente del Perú y te nombro ministro de Medio Ambiente y te doy los recursos que vos quieras. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué hacemos? Y yo empiezo con la educación ambiental, como lo que acaba de decir con Argentina, que justamente adoptaron eso en la educación, me parece lo más importante y lo que justamente nos dimos cuenta estando allá, que todo el mundo decía, todo tiene que empezar con la educación ambiental, tiene que empezar con los niños, porque los adultos ya tienen sus costumbres y es difícil para ellos de transitar, de cambiar los hábitos que tienen hoy en día, pero los niños son los que justamente hoy en día pueden cambiar todo y tienen que empezar en la escuela para que ellos se den cuenta de la suerte que tienen justamente de vivir en la Amazonía, que se den cuenta que están viviendo en el pulmón, uno de los pulmones del mundo. Y empezar con ellos es lo primordial, yo creo Sí, que sí, sí, es lo que hay que hacer. sí, sí, y un uso Bueno, pero responsable vamos a también atender algunos de los problemas recursos. urgentes, ¿no? ¿Por dónde arrancamos? ¿Cómo? ¿Perdón? Vamos como te decía, sos ministro de Medio Ambiente desde ahora, Lucí, o vos, Ale, y bueno, te doy el dinero que haga falta. Vamos a atender problemas urgentes. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por primero, bueno, ir a la Amazonía directo y empezar a ver qué se está haciendo ahora con los recursos naturales que pertenecen a todos y al país y que no tienen que estar en manos de capitales extranjeros en primer lugar y ver, porque obviamente un Estado, Perú, yo no estoy en contra de que el Estado peruano haga uso de esos recursos porque Claro, pero históricamente o porque actualmente como Estado le pertenecen y si es un país pobre y puede beneficiarse de esos recursos económicamente, está bien, pero que lo Bueno, haga de pero podés manera, comprometer a una explotación forestal a hacer un programa de resiembra de repente. Entonces, claro, eso es ganás lo que por iba un a decir, lado, pero ¿no? vas Claro, claro, garantizando vida por otro. Eso no claro, ocurre.
Aquí es maximizar siempre beneficios, minimizando Claro. costos, ¿no? Tal cual es eso, es un uso responsable y sostenible de los recursos que se usen, pero que al lado de ese uso haya una medida para volver a que Y sea controlado también, porque controlado, lo que nos decían es obviamente. que faltan controles, hay organismos que solamente tienen que controlar todo esto, pero faltan y hay la corrupción atrás que justamente hace que dejan algunas cosas hacerse, como la minería ilegal, lo saben, pero lo dejan, así que muchos controles se necesitan. Y sí, son las patas, ¿no? La educación, la implementación de programas en favor del recupero de la naturaleza y el control por otro lado, ¿no? Si falta algo de eso, estamos mal. No, tal cual, tal cual. Tiene que haber un equilibrio para que funcione todo de manera eh, sostenible. Perfecto. Sí. ¿Han tenido en esos 3 meses de estar en la Amazonía, algún encuentro animal interesante? ¿Han visto algo de naturaleza particularmente impactante? No mucho, vos habías visto un No, oso sí, por yo ahí. la primera vez que vine, cuando estábamos en una camioneta, había un oso que estaba corriendo atrás, pero fue como muy rápido, no tuvimos mucho tiempo de verlo porque estuvo pasando ahí nomás en el camino, pero durante nuestra estadía de los dos no vimos nada y justamente lo que nos decían los miembros de las comunidades nativas, que tienen miedo que hasta sus propios nietos no puedan ver los animales que ellos conocieron algunos años atrás y nos dimos cuenta de esto porque Sí, 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 no esa vimos es. animales en particular, no, Ujú. porque estábamos siempre cerca de ciudades, las comunidades nativas que vimos no eran tan lejanas y las que vimos lejanas tampoco Tampoco vimos vimos nada. Pero nada. esa es una gran problemática. La pérdida de biodiversidad es una problemática muy grande. Y ahí Porque, tomamos conciencia de esto, sí, sí, sí. porque en 3 meses no verán ni un animal que teníamos la sensación que íbamos a ver algún animal caminando por la selva y nunca caímos No, no. en nada, nunca. Lo que Pero sí hay ese, son ese oso insectos. que vos viste, estamos hablando de un oso de anteojos, el oso andino, que es bastante Claro, escaso y muy raro de ver, porque aquí la sí. gente va a decir, ¿el oso? ¿Cómo un oso en el Amazonas? Claro, Sí, sí, hay, sí, sí. hay Sí, un sí, Sí, oso sí, porque andino claro, sí, sí, no lo hermoso, un oso negro con un anteojito blanco, es una claro. cosa muy, muy bonita, un oso pequeño, que Sí, era antiguamente pequeño. los pobladores los adiestraban y los usaban como en peleas, ¿no? O ese tipo de suerte de espectáculo, si se quiere, mal llamado Claro. así, cuando los circos usaban animales. Realmente tuviste un encuentro con un animal en su hábitat muy difícil, pero muy difícil de ver, ¿eh? Pero fue tan rápido también que tengo el recuerdo, pero un recuerdo vago. express, sí, vago. Como que lo vimos, todo el mundo estaba en la camioneta diciendo un oso, y Claro, hasta miramos, y el ellos tiempo que estaban miramos, sí, todo el mundo sorprendidos. estaba sorprendido adentro de la camioneta, y viéndolo ya desapareció, fue muy rápido. Y bueno, qué bueno que así sea, porque gracias a esa timidez por ahí sigue vivo por eso. Si fuera Claro, Sí, más sí, confianzudo, ya hubiera terminado casado. Así que qué notable que seguramente esté sí. diciendo que haya costado encontrar naturaleza en plena Amazonía peruana. sí, sí, sí. Bueno, panorama altamente preocupante. Bueno, creo que hemos presentado a grosso modo este documental, este hermoso trabajo que ustedes han hecho. Es un placer hablar con ustedes, que haya gente joven que se ocupe de estas temáticas, que invierta su tiempo, su vida, haga las gestiones pertinentes. 2 camaritas, un trípode y no mucho más, ¿no? Fue una cosa muy artesanal casi este Sí. documental. Sí, 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 tal cual. Sí, sí, fueron las cámaras que tuvimos un pequeño financiamiento aquí en Francia de la municipalidad de la ciudad donde vivimos, Ujú. que nos ayudó con un financiamiento que nos permitió comprar lo justo, una buena Sí. cámara, una computadora para editar, después, bueno, materiales que compramos, el micrófono, trípode, todos los materiales técnicos. Pero sí, fue casero, fue 100%, no hubo nadie atrás que nos haya. Independientes. Sí, sí, 100%. Totalmente, y los dos nomás hicimos todo del principio hasta el final, la edición, el montaje, la filmación, las Tuvimos sí entrevistas, los la voz subtítulos. en off, Sí, que es eso sí. Gabriel Sangenés, que es un locutor muy importante de Córdoba, que No sé si le conocéis. mandamos un saludo también, sí.
que Y es un es gran, gran importante eso locutor. contar, que está en español el documental, se Sí, sí, puede, sí. nada, escuchar en perfecto español, sí, sí. Los Sí, sí, está testimonios en incluso de las español. personas también. O sea, ujú, Sí, 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 todo en español con subtítulos en francés para aquí en Francia. Pero sí, más allá ujú. de Gabriel, que es el locutor, el resto, sí, es todo hecho solo por vos. nosotros. Muchachos, próximos proyectos, hay proyectos en conjunto, por separado, ¿cómo siguen? Hay, Sí. hay proyectos, justamente, bueno, Lucy que contó antes de Huatulco, de esta ciudad, tenemos muchas ganas, estuvimos ya en contacto con gente de allí para ir a realizar un documental ahí a Huatulco, que es en el Pacífico de México, es en el estado de Oaxaca, en México. Mm. Y es una ciudad que se está implementando mucho el turismo sostenible. Bueno, ahora con el COVID estuvo medio parado, pero es una ciudad que quiere vivir 100% Ya vive de los recursos para la electricidad, está en 100% con recursos renovables y quieren llegar a un 100% y como dije antes, dicen que es difícil, que nunca se va a llegar capaz al 100%, pero están en camino siempre mejorando para justamente usar recursos renovables, hacer un turismo sustentable, explicando al turismo, a los turistas que van a venir de respetar tal o tal cosa, tienen un código para los turistas que tienen que respetar. Desde el aeropuerto, ya llegando a Huatulco, desde el aeropuerto tienen que saber que van en una zona a donde se respeta el medio ambiente. Si no lo querés respetar, no vaya. Más o menos el resumen que hacen el ellos, eslogan. el eslogan sí, de la ciudad. Así que puede ser Sí, un nos parece proyecto que tenemos en el futuro, sí. una temática y que nos gustaría ver cómo también ese opuesto entre el turista en masa, porque Claro. México es un país muy turístico, tiene playas hermosas, es un país súper turístico, y cómo se equilibra el turismo en masa con el cuidado del medio ambiente. Bueno, Si esta existe de ciudad, verdad el si turismo se puede, sustentable, si se claro, puede lograr un turismo Bueno, sustentable, es ahí, el tope. ahí está el optimismo del que hablamos antes, ¿ves? En mostrar que hay cosas que son posibles, que las cosas pueden funcionar de otra manera y que hay una gran diferencia entre el turista y el viajero. ¿Eh? Está bueno ser sí, un poco bueno, viajeros, ser pasajeros de sí, este mundo y ver con qué el mundo nos sorprende y no pretender que el mundo tenga el agua del color y la temperatura que queremos con los pececitos que queremos, que esté todo dibujado para nosotros, ¿no? Yo creo que cada claro. vez somos más los que estamos tratando de escapar a esa suerte de propuesta de cartón postal, ¿no? De cosa pintada o arreglada para la ocasión. Y bueno, que tampoco escapa la naturaleza, porque paraísos como Cancún han tenido una temporada perdida por el sargazo. Y el sargazo tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Tal cual. Así que no hay manera de escapar. Tratemos todos de ser mejores huéspedes de este mundo con pequeñas acciones como reducir el uso de plásticos, menos bolsitas plásticas, menos envolver todo en material que no se recicla y sí, bueno, eh, compenetrarnos un poquito con alguna causa global, si podemos, pero pensar en el barrio, pensar en nuestra casa, pensar Sí, sí, en nuestro jardín, ¿no? Para que haya alguna sí, sí. mariposa. Ya con eso estamos ayudando. Sí, Claro, claramente. Sí, sí, nosotros sabemos que tiene que empezar desde uno, el cambio tiene que empezar desde uno. Para que haya cambios grandes que los podamos ver, el Estado tiene que tomar medidas, pero sin tampoco, tienen que complementarse, la sociedad, el pueblo, con las medidas estatales. Sí, porque ningún cambio desde arriba, si no hay tierra fértil abajo, no va a Claro, crecer nada. Lo que hay claramente. que hacer es generar ese manto favorable para que luego crezcan cosas, ¿no? Y algún día tendremos gobernantes con este tipo de inquietudes que nos representen y que, bueno, lleven adelante prácticas sustentables para hacer de nuestras casas mundos mejores. Chicos, ha Claramente. sido un placer conocerlos e Un placer. interiorizarme un poco del trabajo de ustedes, los felicito. Nos Muchas seguiremos gracias. gracias. interconectando ahí en la red de periodistas ambientales y viendo por dónde andan ustedes y espero que ustedes Claro. también ahí estén interesados por dónde ando yo y nos Sí, cambiemos data
de un lado y del otro del mundo, ¿eh? Seguiremos en contacto, Sí, obviamente. sí, sí. Muchas gracias por el espacio y Por la por la charla, charla, sí. fue muy amena y por interesarse en estas temáticas que, como decimos, hay que hablar estos temas y tratar de por lo menos generar conciencia en la gente que por ahí no conoce o no se interesa hasta el momento y tal vez viendo esto le hagamos un clic en la cabeza y quiera interesarse. Así que Y Y hay hacer una gracias. mucho por charla. hacer, hay mucho por hacer aquí en Argentina también, a ver que los esperamos, Sí, a ver si sí, se eso pueden también. activar, ¿eh? Están los planes Nos, eso, Sí, ¿no? sí, Sí, nos encantaría también, sí, en un futuro poder ir, bueno, a la Patagonia, sí, hay muchas sí. temáticas también Lucy hizo para su página, entonces Sí, 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 sí. Sobre estaría la plaga de los castores, por ejemplo, en la Patagonia, en que es Ushuaia, un, sí, en sí, Tierra Ahí del está, Fuego. mirá, ya me estaba despidiendo y me metieron de nuevo en la ahí pelea. está. Sí, Siempre hay una hay temática por ahí a tirar, siempre. una, un ambientalismo mal entendido de mucha gente que cree que eliminar especies que son dañinas para el ambiente es algo malo o cruel, y realmente a una lenga que le cuesta 400 años crecer, que venga un castor y le coma la base solamente para afilar un diente y la mate, está produciendo un daño Sí, enorme, pero enorme, que Claro. lleva siglos volver a reconstruir eso. Hay que sacar el castor, hay que sacar el conejo, pero mm, bueno, aquí hay a veces manifestaciones de gente que dice esto es cruel, esto no debe hacerse. En la claro. provincia de Buenos Aires tenemos ahí una ardilla también europea que nos está comiendo todos los cables y que por más bonita y simpática que sea, es un ser dañino que está en un lugar Ah, que no debe. Claro. sí, sí, sí. Sí, Y sí, tal cual. para hacer un mea culpa de pescadores, también nosotros tenemos las truchas que disfrutamos pescar en nuestros ríos patagónicos, que no son parte del ambiente y han producido daños irreversibles en las poblaciones de pejerreyes patagónicos, de puyenes y de todas las especies que habitan allí en esos cursos. Tenemos la carpa también asiática, por todos lados presente, modificando nuestros ambientes. Estamos, nada, compartiendo problemáticas, creo. Veía el otro día en Antena 3 los problemas que tiene España con la falta de abejas que polinizan sus flores naturales, porque hay una invasión de abejas africanas y avispas agresivas que destruyen las colonias de abejas o matan a sus Y acá reinas. también, Y en Sí, acá Francia está también. pasando también con las abejas africanas, Y sí, en sí. los parques intentan de poner, ¿cómo se llama para las abejas en español? las Los colmenas, Las colmenas, Eso, sí. sí. Intenta de poner esto en todos los parques acá para justamente hacer que las abejas tengan un lugar para volver a polinizar las zonas. Y ya se ve que se multiplican ahí en los parques. Así que esa está bien porque falta, se ve que tomaron conciencia y actúan enseguida para enfrentar esta problemática. esa falta de abejas en Europa había generado un boom de la miel en Argentina años atrás, pero ahora que llevamos 20 años de uso de glifosatos y de agroquímicos que en otras partes del mundo no están permitidos, también estamos con problemas de abejas. Nos faltan las abejas que polinizan determinadas plantas y bueno, entonces no se ven las Son plantas. esenciales, no se pueden perder Son las esenciales. abejas, son esenciales para todo, así que tienen que actuar ya para esto. Sí, sí. Exactamente, falta la planta, falta la mariposa que se hospeda en la planta y Claro, así la cadena sigue, faltan los batracios que se comen los insectos, tenemos proliferación de mosquitos. y Bueno, sí, la cuestión de nunca acabar. Chicos, muchas gracias una vez más. Los felicito de corazón por esto que han Gracias, hecho. muchas Son jóvenes, tienen la energía, tienen el optimismo, aunque parezca gracias. ahí un poco golpeado, pero está. Sí, Así sí, que sí, está, a está siempre. alimentarlo cada tanto. No, si no Bueno, fuéramos optimistas no haríamos esto, nos no Claro, haríamos. quedaríamos en casa. Obviamente que queremos, sabemos que se puede y queremos aportar nuestro pequeño granito de arena sí, para la causa ambiental. Sí, todos sabemos que a pesar de todo el sol sale mañana de nuevo y bueno, hay que encarar las cosas con lo que claro. nos quede de energía, con nuestra inteligencia y bueno, tratando de hacer cada vez más grande la Liga de los Buenos, ¿eh? A ver si le mandamos el mensaje a los malos de que hay que cambiar un poquito. Sí, Sí, tal cual, tal cual. es así. Muchísimas gracias. Un beso grande. Muchas gracias por el Bueno, espacio.
Estaremos en contacto, ¿eh? Quiero ver ese documental próximamente de lo que van a registrar en México, que es muy, muy interesante ver cómo una ciudad Sí, puede sostenerse con turismo sustentable. la vamos a estar Claro, avisándote y haremos una nueva charla ahí también. con placer. Con un placer para nosotros, un placer. Abrazo grande y los Un felicito una vez abrazo, más, Abrazo, ¿eh? gracias. muchas gracias, chao.